¿Qué tal, chicos? Bienvenidos a este nuevo vídeo del YouTube de Medicina con Cabeza. Gracias por estar ahí, sabéis que ahora quiero que YouTube resurja y darle más caña. Y una cosa que me habéis preguntado todo el mundo, y es normal, ahora sobre todo con el Postmir, es: oye, Carlos, ¿cómo es cardiología? Porque al fin y al cabo todo lo que divulgo pues es un poco medicina general, pero sobre todo me centro en cardiología, que es lo que me gusta y lo que se me da bien. Entonces os voy a intentar explicar 7-8 minutos cómo es la especialidad de cardiología y cómo yo me la planteé. Primero de todo, en la especialidad de cardiología tiene una cosa muy buena, y es que la mayor parte de las enfermedades se conocen y se entienden. ¿A dónde quiero llegar? Que se sabe pues cuál es la causa, por qué ocurre esa causa, aunque sean incluso mutaciones genéticas, y eso lo que te favorece es que tengas tratamientos contra esas causas, aunque no sean definitivos, pero sí que puedan afectar a la fisiopatología, a los entresijos de las enfermedades, y entonces que puedes cambiar el curso de la enfermedad. ¿Por qué os digo esto? Porque, por ejemplo, neurología me parece una especialidad súper bonita, súper difícil, pero que como no se saben las causas definitivas de las enfermedades, muchas veces no puedes cambiar el curso de la enfermedad, solo puedes intentar enlentecer la progresión. Entonces, cardiología tiene la parte buena de fisiopatología, de la insuficiencia cardíaca, fisiopatología del infarto, con el remodelado. Tienes todo lo que es los shunts, las cardiopatías congénitas también, por las sobrecargas de presiones, y al final es mucha fisiopatología llevada a las enfermedades. Entonces, eso es lo primero de todo. A mí me gustaba por eso. Dentro de la especialidad es fundamental que entendáis que hay subespecialidades. Es decir, tú vas a tener un perfil más clínico, como el médico que está en una consulta, el médico que está pasando la planta, el médico que está pasando una unidad de críticos, que las unidades de críticos no la llevan en toda España los cardiólogos. Hay muchas en las que lo llevan UCIstas, para que lo sepáis también. Es una cosa que tenéis que preguntar. A mí personalmente escogería un hospital en el que críticos lo lleve cardiología, porque te formas de una forma mucho más global, y sobre todo porque en las guardias vas a aprender muchísimo. Vas a trabajar mucho, pero vas a aprender muchísimo. Dicho esto, teníamos clínico, consulta, planta, críticos, insuficiencia cardíaca, que la insuficiencia cardíaca, ojo, porque es algo muy potente que se está desarrollando, y tienes desde la consulta, puedes tener una consulta de pacientes avanzados e incluso de asistencias ventriculares como el LVAD, ¿vale? O sea que hay mucha complejidad metida. Y luego tienes un perfil más intervencionista, como pueden ser los electrofisiólogos, que también, ojo, electrofisiología es una barbaridad, y hemodinámica, que hemodinámica, para que entendáis, son pues los que tratan los infartos a través de las arterias pues radiales o femorales, que ponen las válvulas, pues las TAVIs, ¿no? Esa gente pues también es una subespecialidad. Digamos que tú haces los 5 años de cardiología y luego haces habitualmente una beca o fellow de hemodinámica, puedes hacer uno de electrofisio, puedes hacer uno de críticos, aunque no se suele hacer, para especializarte en esas cosas, porque es algo más complejo. Dicho esto, vamos a explicar un poquito cómo es la rotación, por lo menos aquí en Santiago. En primer año es un año de contacto, o sea, gran parte del año lo vas a pasar en medicina interna, pues porque al fin y al cabo tienes que aprender un poco de todas las enfermedades, neumonías, paciente también mayor, me parece bien. Un año lo pasamos rotando en anestesia, porque claro, al tener unidad de críticos nosotros aquí intubamos, o sea que es importante formarte. Otro año en endocrino, está bien, otro mes en endocrino, porque al fin y al cabo es fundamental entender un poco de lo que es todo el sistema de dislipemias, cuándo hay que poner ácido empedoico, triglicéridos. Es una rotación breve, pero que te sirve para lo justo y necesario que necesita un cardiólogo, del manejo de los factores de riesgo cardiovascular. Otro mes lo rotábamos en centro de salud, que también está bien, porque al fin y al cabo en la consulta muchos de los pacientes lo que vemos son derivaciones de ese médico cabecera, pues por un soplo, porque el paciente tiene un dolor así un poco atípico. Entonces también aprendes a ver al paciente ya desde el centro de salud, y luego vas directamente a la planta de cardiología. Como tal, las rotaciones van a ser en segundo año planta de cardiología, que es depende, pues es cuántos resis haya, uno va a un sitio, otro va a otro, y luego nos cambiamos, pero la idea es, vamos a planta de cardiología y aprendemos a manejar un tipo de paciente agudo, pero que ya tú lo vas a mandar de alta para casa. ¿Por qué? Porque digamos que hay que diferenciar dos tipos de personas o pacientes en el hospital. Los que son súper agudos, los que ves en una guardia, que lo que tienes que hacer es el tratamiento agudo, y luego el paciente que ya ha solucionado ese problema agudo y, por ejemplo, que ha tenido un escasez, que al día siguiente se le hace un cateterismo, pues luego tienes que ajustarle la medicación, a incluirlo en el programa de rehabilitación cardíaca si es oportuno o no,
hacer la ecografía, en caso de que tenga disfunción ventricular, pues ajustar los fármacos. Eso, para mí, es un manejo un poquito más subagudo, digamos. Y eso es lo primero que tienes que aprender, porque es el paciente, digamos, más estable. En ese segundo año también rotamos en coronarias, en críticos, 2 meses, que ahí ya es un paciente pues, habitualmente más agudo, porque o bien acaba de entrar por la puerta y está muy malito, o un paciente que le ha solucionado un problema pero que está crítico. Entonces ahí es donde aprendemos a coger vías centrales, pues yugulares, subclavias, femorales, hacemos intubaciones, cogemos arterias radiales, hemofiltros, un poquito todo lo que son también las técnicas, que a mí es una de las partes que más me gusta. O sea, yo ya os digo que si pudiera elegir me quedaría en clínica, sin duda, junto con ecocardiografía porque me encanta, y sobre todo en la parte de críticos. Es una zona que me estimula, me gusta y me aporta felicidad. Otros 2 meses los vamos a pasar en UCI como tal, es decir, en cuidados críticos, pero generales, que también es una rotación muy interesante porque aprendes un poco del manejo crítico, pero de otros campos, porque al fin y al cabo los pacientes no van a tener un manejo crítico solo cardiovascular, porque se pueden sobreinfectar, pueden hacer una neumonía y hay que aprender de todo eso. Y el resto del tiempo lo rotamos otros 2 meses en insuficiencia cardíaca. Es una rotación muy buena porque aprendes muchísimo de un tipo de paciente que además cada vez el volumen es mucho mayor y es bastante complejo porque son pacientes que tienen habitualmente disfunción ventricular, que tienen congestión pulmonar, congestión sistémica, y hay que afinar mucho entre fármacos, pues los 4 fantásticos de la cuatriterapia, diurético, para intentar que el paciente esté lo más estable posible, que pueda tolerar la medicación y que no se le vaya el riñón a casa de Dios, ¿no? Entonces es una rotación también muy interesante. Eso sería segundo año, sería planta, críticos de cardio, UCI e insuficiencia cardíaca. El tercer año, que es donde estoy yo ahora, es unidad de imagen. Entonces vas a rotar, en mi caso, 9 meses en ecocardiografía, porque es el pilar básico de los cardiólogos y de las cardiólogas, porque te sirve para ver el corazón. O sea, puedes ver el corazón, ver cómo se contrae, si hay alguna zona que se contrae bien, que no se contrae bien, puedes ver las válvulas, puedes ver los flujos de sangre, es una barbaridad. Y sobre todo te sirve para entender las enfermedades, y así realmente sabes qué es lo que está pasando. Entonces son 9 meses que estás en ecocardiografía transtorácica, es decir, por fuera, y la transesofágica, que se utiliza también muchísimo, sobre todo pues para descartar trombos, pues para ver válvulas bien, dónde está el problema, si hay alguna cuerda rota. Entonces ahí son 9 meses, y mientras tanto vamos intercalando un mes de TAC cardíaco, que se suele utilizar, pues, por ejemplo, para planificar la ablación de venas pulmonares en la fibrilación auricular. Se puede hacer también para ver pues, la anatomía de una válvula aórtica, si no tienes muy claro si es bicúspide o tricúspide, o si no tienes muy claro si es, por ejemplo, una estenosis aórtica severa. Se pueden hacer cálculos en función del calcio que tenga esa válvula. Y también, por ejemplo, para las TAVIs, tienes que hacer un TAC para ver si realmente la TAVI puede subir por las arterias que tiene ese paciente. Otro mes lo pasamos en resonancia magnética, porque aquí en Santiago es una unidad de cardiología de imagen avanzada, una resonancia magnética que pues, se puede utilizar, por ejemplo, me viene a la cabeza pues, para ver si hay viabilidad en un corazón que tiene varias lesiones de cardiopatía isquémica, o en una miocarditis para ver si tiene realce o no el corazón y si ha habido inflamación significativa. Y otro mes lo pasamos en rehabilitación cardíaca, que yo aún no he ido ahí, pero tengo muchas ganas, que ahí lo que hacemos es evaluar a los pacientes, pues que, sobre todo, pues por ejemplo, que ha tenido un infarto, e intentar que puedan volver a hacer deporte en un entorno controlado para así optimizar su recuperación y también pues que tomen las pastillas, dejen de fumar, etcétera, 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 y creo que es una parte fundamental. Cuarto año, lo que hacemos es 6 meses hemodinámica, 6 meses electrofisiología, así de simple. Y ahí pues realmente también ya has tratado un poco todas las ramas de la cardiología y ya empiezas a perfilarte hacia dónde te gustaría. Intervencionismo, cardiología clínica. Y en quinto año, aquí en Santiago, nos vamos a rotar 6 meses fuera. Pueden ser fuera de España, pueden ser dentro de España. Habitualmente vamos a cardiopatías congénitas. ¿Por qué? Pues porque no tenemos mucho volumen en Santiago de Compostela. Otros 2 meses se suele ir a insuficiencia cardíaca avanzada, a sitios que tengan trasplante cardíaco, porque en Santiago no tenemos trasplante cardíaco, lo hay en Coruña. Aunque es verdad que ahora aquí hay como una unidad que está creciendo de insuficiencia cardíaca avanzada, con bastantes pacientes con ELVAD, pero como tal solemos ir a rotar ahí, y luego vas 2 meses a rotar a un sitio que te interese. A mí, por ejemplo, me gusta críticos, entonces me voy a ir al Marqués de Valdecilla, Santander, a rotar ahí 2 meses.
Y los otros 6 meses de R5, ¿qué haces? Pues vas a ir cubriendo un poquito los huecos que necesite el servicio, lógicamente, y sobre todo, pues si tú tienes claro que te va a gustar pues críticos, pues lo normal es que cubras huecos, pero que te orienten ya hacia críticos, porque si hace falta sitio ahí, así ya te vas formando para que cuando acabes te quedes. Es un poco lo que voy a intentar hacer yo, a ver si hay suerte. Ahora que sabemos cómo funciona la especialidad de cardiología, me gustaría comentaros breves cosas. La primera de todas, investigación. En cardiología hay muchísima investigación, así que si eso es una cosa que os preocupe, perfectísimo, la vais a poder. Segunda cosa, algo que me parece fundamental es si se libran las guardias. O sea, a mí esto de no librar las guardias, oye, pues mira, ya que ahora tenemos unos derechos, sobre todo porque al fin y al cabo vais a trabajar muchísimas horas con las guardias, no os van a pagar el precio que sería acorde, y que los días de descanso son una tontería porque solo tenéis un día de saliente posguardia, es fundamental liberar las guardias por vuestra calidad de vida, para que así luego tengáis pues algo de tiempo en vuestra casa pues para hacer planes, para estar con vuestra pareja, para estudiar. O sea, fundamental liberar las guardias. Aquí en Santiago, y eso que es un servicio que se trabaja mucho, se libran las guardias como manda los estatutos, es decir, los sábados se libran los lunes, los viernes domingos se libra el lunes y el viernes siguiente. Entonces yo os recomiendo sinceramente que busquéis un sitio que podáis formaros, pero sobre todo que también tengáis buena calidad de vida para ser felices durante la residencia. Y nada más, creo que con esto se acaba este vídeo. Espero haberos dejado claro todo lo básico sobre la especialidad de cardiología y que entendáis un poco cómo es el proceso de la residencia. Y ya sabéis, si tenéis cualquier duda, me la dejáis en comentarios. Ah, y suscribiros.